Vamos a empezar una entrevista con el licenciado Eduardo Boviano, que es trabajador social y que fue director de un centro de contención entre los años 2003 y 2005 en la zona de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires. ¿Qué es un centro de contención? Un centro de contención es una institución alternativa a los institutos cerrados, en donde los chicos en conflicto con la ley penal pueden cumplir su internación sin estar sometidos a la vigilancia de un grupo, digamos, policial o del servicio penitenciario. No hay personal policial a cargo del instituto, y donde todas las actividades que se realicen, sea vinculado a lo deportivo, lo recreativo, lo educativo, lo sanitario, que tiene que ver con la vida del pibe mientras está internado, se realizan fuera de la institución, en los mismos ámbitos comunitarios en donde él desarrolla su vida habitualmente. O sea que puede salir para ir al médico, a la escuela o a trabajar. Exactamente. Lo que sucedió mientras vos estabas en el centro de contención, ¿qué es? Porque se estaba discutiendo en ese momento y se pone en discusión ya para principio del 2000 y logra una primera modificación. Es la ley, el decreto ley en realidad, que había sacado la dictadura, que fue el último acto de gobierno de la dictadura. Fue sancionado el 9 de diciembre de 1983, donde se establecía el régimen judicial de menores para toda la Argentina, digamos, donde no existía tiempos procesales. El juez podía poner a disposición de la justicia a los menores tanto por delitos como por figuras tan amplias y endebles como el riesgo moral. Estaba establecido que era el riesgo moral, pero si el juez consideraba que un menor estaba en riesgo moral, podía ser dispuesto por él. Esa ley responde a un pago, si se quiere, a la justicia de menores por no haber intervenido en los procesos de apropiación de pibes durante la época de la dictadura. El menor tutelado quedaba bajo el absoluto arbitrio del juez, que, bueno, aparte, con el pequeño detalle de que muchos de los jueces que aplicaban estas leyes eran jueces que provenían de la dictadura. El decreto ley de 10.067, que es de fines de la dictadura, es reemplazado en el año 2004 por una ley que es la 12.607. La 12.607, esta primera ley que establece un régimen penal, de legislación penal, por un lado, y un régimen tutelar por otro. Esa ley llega a ser promulgada y entra en vigencia muy poquito tiempo, porque rápidamente entra en conflicto. Lo que la ley proponía era la eliminación de la figura del asesor tutelar, se les establecía tiempos procesales y la intervención de un defensor separado de la función judicial. Esta modificación recién se va a hacer efectiva en la provincia de Buenos Aires en el año 2005, con la sanción de la ley que actualmente está en vigencia, que espera que me fijo porque ya ni me acuerdo el nombre de las leyes, pero es la 13.298. Bueno, estamos hablando en estos momentos sobre la última evolución de las leyes. Ahora, ¿cuáles eran los instrumentos o dónde eran alojados los chicos en conflicto con la ley
o de manera asistencial, tenían el mismo ámbito antes, después. ¿Qué modificatorias tuvo esa instrumentación de las leyes? Digamos que, si uno piensa a nivel nacional, el régimen que se conoce como el régimen de patronato lo establece la ley Agote, allá por 1919, que venía a legislar todo lo que tenía que ver con los menores en general. No hacía ninguna distinción respecto al conflicto con la ley o a causas más de tipo asistencial, como podría ser menores huérfanos o en situación de calle. Todos entraban dentro de esa ley de patronato, donde lo que se suponía era que el Estado era el que velaba por los menores. Dentro del ámbito judicial existía una figura que era el defensor de menores, pobres e incapaces, que defendía a estas personas cuando tenían algún problema legal. El máximo desarrollo que tuvo el sistema de cobertura estatal fue la creación de los grandes institutos, de los cuales todavía en la ciudad de Buenos Aires y acá en la provincia de Buenos Aires existen, el ROCA, el propio Agote, son grandes instituciones, y acá en Moreno podría ser el Riglos, que alojaban los chicos que los jueces disponían porque habían entrado en conflicto con la ley, o porque no tenían familia, o porque había algún problema en su desarrollo. A partir de esta disposición, lo que se hacía era separar a los chicos de la familia e internarlos en un régimen en general que no disponía de tiempo. Era un control total sobre la vida de los menores, que quedaban estudiando, formándose, capacitándose laboralmente, trabajando dentro de una institución cerrada, en general aislado de cualquier lazo familiar. Cuando cumplían la mayoría de edad, se suponía que con alguna condición, porque habían aprendido algún oficio, por lo que sea, quedaban buenas noches, muchas gracias, y quedaban liberados a su suerte, digamos, ¿no? Ese modelo de patronato lo que suponía era que cualquier situación de conflicto que podía atravesar un menor debía ser resuelta por el Estado, haciéndose cargo de la vida del menor. ¿Y los menores eran menores hasta qué edad? La ley consideró menores hasta los 21 años. Lo que pasa es que ya tempranamente, alrededor de la década del 50, del 40 del 50, se establece como cierta posibilidad sería como un menor menos menor, a partir de los 18 años, quien entraba en un régimen que requería la presencia del Estado, no ingresaba en el régimen de menores, sino que ingresaba directamente al sistema de mayores. La ley actual contempla que uno es mayor de edad a partir de los 18 años. Con el tema de la denominada ley Bloomberg, ¿qué modificaciones hubo en relación a los pibes? La ley Bloomberg no es una ley, es un conjunto de leyes. En lo que respecta a los pibes en sí mismo, no hubo un efecto concreto, porque realmente no hubo una modificación de la legislación que los contemplaba bajo el efecto Bloomberg. Lo que apareció en discusión es una figura legal que tiene que ver con que un menor no puede ser acusado de un delito porque es inimputable por la edad que tiene, y que ahora esa edad de imputabilidad está establecida a los 16 años. O sea, si alguien comete un delito y tiene menos de 16 años, no puede ser sancionado. Tiene que, en todo caso, entrar en un régimen de prevención de futuros delitos, de formación, de capacitación, pero no puede ser sancionado por el delito que cometió. Y se pretendía así llevar, y esto fue una discusión larga y todavía continúa en algunos momentos, reaparece cada tanto la idea de bajar la imputabilidad a los 14 años. Eso no requiere modificar la ley, sino que requiere modificar un
instancias del Código Procesal. Bueno, hablamos de la instrumentación entonces, de dónde alojar a los chicos en lo que se denominó la Ley del Patronato de la Infancia. Ahora, esta ley fue modificada durante la dictadura, en el último día, por lo que dijiste. En la provincia de Buenos Aires, el decreto de ley es de la provincia, para la provincia de Buenos Aires. Pero luego fue modificada de nuevo, en donde, bueno, eso ahora se instrumenta de otra manera también. ¿Qué pasa ahora con los pibes? Básicamente, en el año 2005, que sale la ley en la provincia de Buenos Aires, y también sale la ley, la 26.061 en la Nación, lo que se establece es la vigencia plena de la Convención de los Derechos del Niño, y se sanciona cómo esa Convención de los Derechos del Niño se ejecuta en la Argentina. Digo, muchas veces uno piensa, bueno, en una situación, digamos, pongamos una situación extrema de un chico abusado, hay claramente un derecho vulnerado, y entonces hay que ejercer alguna protección sobre ese chico. Lo que pone en cuestión este nuevo paradigma es si por proteger al pibe que está siendo abusado, tengo que separarlo de su entorno familiar, alejarlo de sus vínculos, insertarlo en una institución cerrada, en donde no tiene libertad de movimientos, en donde tiene que tener su vida regimentada por horarios, normas. La medida que se tome tiene que contemplar el conjunto de sus derechos, no un aspecto de su vida. Teóricamente es sencillo. En la práctica es lo complejo, porque cómo se instrumenta una medida de protección cuando el abusador por ahí es un padre o un miembro de su entorno familiar más cercano. Esto que es cómo se saca, para sacar a un adulto de un domicilio, hay que, y más si es el padre y demás, hay que probar que es el responsable del abuso. En los tiempos judiciales con los que nosotros contamos, eso puede llevar un montón de tiempo. ¿Cómo se instrumenta hoy, o cuáles son los dispositivos hoy cuando los chicos entran en conflicto con la ley? Sí, básicamente un menor de 16 años es inimputable y por tanto no puede ser procesado penalmente, lo que no significa que el juez no pueda disponer alguna medida respecto a sus acciones, que no sería en términos de castigo por un delito cometido, sino que tendrían que ser medidas educativas, medidas de protección. A veces también se dispone la internación de un menor de 16 años, pero es muy eventual. Si no, en general se proponen medidas alternativas a la internación y que tengan que ver con modificar el contexto social. O sea, no, ese tipo de medidas no tienen nada que ver con una internación cerrada para esos chicos, ¿o sí? No debería. Se promueve algún tipo de tratamiento contra las drogas, si eso aparece como justificativo de accionar. A veces se propone algún tratamiento terapéutico, a veces se promueve la inclusión en el sistema educativo. Mayores de 16 sí pueden ser juzgados y condenados, digamos, a partir del cambio de ley, y en esta situación se puede también disponer como condena la internación. De todas maneras, lo que aparece en cuestión con respecto a este tipo de medidas es que no existe un consenso social que establezca estas prácticas como valederas para tramitar esta cuestión de conflicto con la ley penal, digamos. Predomina o hay una tendencia, por falta de instrumentalización de las medidas y por falta de legitimidad de las prácticas, a continuar con la internación. Entonces, muchas veces, o en buen número de casos, los pibes terminan internados a partir de cometer algún delito. Lo que sí existe es, en cada territorio judicial, en cada ámbito judicial, existe un servicio zonal que es el que
se encarga de cumplir con la ejecución de las medidas dispuestas. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias y contamos con vos para alguna otra entrevista. Bueno, te agradezco, muchas gracias.